7 días, la revolución del gobierno de coalición es la economía y las ayudas europeas. Los halcones del norte de Europa chantajean a España y nos quieren vigilar. El gobierno no se pone de acuerdo para subir el salario mínimo que exigen los sindicatos. El Constitucional declara inconstitucional el confinamiento, genera inestabilidad y nos debilita en la lucha contra la pandemia. También hablaremos de Cuba, entre el bloqueo de Estados Unidos y las demandas democráticas del pueblo cubano. Y el cambio climático. Canadá se asfixia, España se quema. ¿Y quién paga todo esto? Todos los viernes a las 9 de la noche, la actualidad en menos de 10 minutos. Soy Joan Encuñat y esto es 7 días. Vamos allá. Pedro Sánchez ha decidido prescindir de 7 ministros, alguno de ellos pesos pesados como Carmen Calvo, José Luis Ábalos o el ministro sin cartera, Iván Redondo, hasta ahora mano derecha del presidente. 3 son las razones de este cambio. La principal, como decía aquel eslogan de la campaña de Bill Clinton en 1992, es la economía. Bueno, son los 140.000 millones de los fondos europeos. Todas las áreas del gobierno sufren modificaciones menos la económica, cuyas principales cabezas se mantienen y se refuerzan. Nadia Calviño, con la cartera de Economía, aumenta su influencia como vicepresidenta primera y se mantiene José Luis Escrivá al frente de la reforma de las pensiones. Segunda clave, prepararse para las próximas elecciones. Sánchez quiere unir al PSOE con la entrada de una nueva generación de cuadros más jóvenes en puestos relevantes. Isabel Rodríguez y Pilar Alegría, que apoyaron a Susana Díaz en las primarias que ganó Sánchez. Y 2 alcaldesas, la de Gavà, Raquel Sánchez, y Diana Morant, alcaldesa de Gandía y de confianza de Ximo Puig. Tercera clave, Cataluña. Con el nombramiento de Isabel Rodríguez, sustituyendo a Iceta en política territorial, se anuncia que a los indultos y a la mesa de negociación le acompañará una posición de firmeza. Rodríguez es muy próxima al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, crítico con las decisiones del gobierno como la de los indultos. Los halcones del norte no es una tribu de una serie de vikingos ni un grupo de cumbia. A la misma hora que el nuevo gobierno celebraba en Madrid su primera reunión del Consejo de Ministros, llegaba de Bruselas el primer aviso. En la reunión de los ministros de Finanzas de la Unión Europea se daba el visto bueno definitivo a los planes de recuperación, entre ellos el de España. Pero Alemania nos amenazaba porque no le convence la primera parte de la reforma de las pensiones. La aprobación del plan desbloquea para España un primer anticipo de 9.000 millones de euros. A partir de aquí las cosas serán diferentes. España deberá demostrar a la Comisión y al resto de países cada 6 meses que ha ejecutado las reformas e inversiones comprometidas si quiere seguir obteniendo el dinero de los fondos. Ha quedado claro el marcaje de los halcones del norte, Alemania, Países Bajos, Austria, Suecia y Dinamarca, que actúan como auténticos caballos de Troya de los intereses estadounidenses en Europa. No han esperado ni siquiera a que los planes empiecen a ejecutarse. Los monopolios y bancos alemanes ganan miles de millones de beneficios en España. De hecho, por cada euro recibido históricamente en ayudas europeas, ellos han ganado 4. ¿A que así las ayudas se ven de otra manera? El gobierno dice que va a subir el salario mínimo, pero no se ponen de acuerdo en cuándo. Debe ser y debe ser ya, teniendo en cuenta que con la crisis del 2008 llegaron los contratos para pobres, con los que no se llega ni a fin de mes. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, aseguraba el miércoles en el programa de las Ser Hoy por Hoy que no es el momento de negociar la subida del salario mínimo en respuesta a las movilizaciones que estaban protagonizando comisiones y UGT en las principales capitales del país pidiendo la subida del salario mínimo y la derogación de la reforma laboral. Calviño ha mostrado su discrepancia con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que dice que no serán el gobierno de la recuperación si no mejoran las condiciones de las personas más débiles. En la subida del salario mínimo interprofesional, la ministra de Trabajo cuenta con el apoyo de los sindicatos, que han advertido de que continuarán manifestándose hasta que el gobierno haga efectivos sus compromisos, que pasan por alcanzar el 60% del salario medio al final de la legislatura. Los sindicatos insisten en que la salida de la crisis no puede ser a costa de las rentas del trabajo y que hay que avanzar en la igualdad social y la redistribución de la riqueza. La incidencia ha crecido un 80% en una semana, aunque la vacunación alcanza ya al 46% de la población española con pauta completa. Todavía muy lejos de la inmunidad de grupo, y en casi toda España se están endureciendo las restricciones. Pero entonces el Tribunal Constitucional dicta sentencia declarando inconstitucional el confinamiento de los meses más duros de la pandemia durante el estado de alarma, y lo hace 6 votos a favor y 5 en contra. Según el Constitucional, se debería haber declarado el estado de excepción, es decir, la fórmula constitucional que permite la detención, inspección, control de comunicaciones y secuestro de publicaciones. Es importante respetar las decisiones judiciales, tanto como defender la salud y la vida de la gente. Una decisión así
y tan dividida por un voto crea inestabilidad para el gobierno y para el país en la lucha contra la pandemia y da alas también a los sectores más reaccionarios y negacionistas. La unidad y la solidaridad frente a la COVID sigue siendo un pilar en la lucha contra la pandemia. El pueblo cubano tiene un problema crucial. Disponen de vacunas, pero no tienen forma de administrarlas, no tienen inyectables. Y esto tiene mucho que ver con el bloqueo que mantiene Estados Unidos sobre Cuba desde hace 60 años y que está asfixiando al pueblo cubano. Un bloqueo que Trump amplió con nuevas sanciones, que combinadas con la pandemia sanitaria hacen insoportables las condiciones de vida en Cuba. El presidente norteamericano Biden dice que el gobierno debe escuchar las protestas de los cubanos y su sufrimiento económico. Pero después de 7 meses en la Casa Blanca no ha tocado ni una sola de las sanciones de Trump, haciendo caso omiso de la ONU o incluso de la Unión Europea. Oír al jefe de la Casa Blanca hablar de sufrimiento económico en Cuba como si no tuviera que ver con él es indignante. Una parte de la comunidad internacional ha levantado su voz a favor de los manifestantes en Cuba, pero hace unos meses el gobierno de Iván Duque en Colombia reprimió las movilizaciones, causando, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, más de 50 muertos, 1.200 heridos, 85 desaparecidos y 112 violaciones. Las únicas voces internacionales que se pronunciaron fueron las del manifiesto Somos Colombia, promovido por Recortes Cero, a las que se han sumado decenas de organizaciones en las últimas semanas que han viajado al país. Tan importante es la independencia y soberanía de un país frente a cualquier injerencia e intervención extranjera como el derecho de su pueblo a luchar por la libertad y la democracia. De hecho, la soberanía va unida a la libertad. Por eso, primero debe acabar el bloqueo de Estados Unidos sobre Cuba. Y al mismo tiempo, el gobierno cubano debe escuchar las demandas democráticas y económicas de su pueblo, dando soluciones y cuidando su bienestar. Hoy contamos con un nuevo espacio en el programa, el que presenta nuestra compañera Miranda Ruiz. Les dejo con ella. Adelante, Miranda. Ninguna región del planeta está a salvo del calor extremo. En los últimos días de junio, todo el mundo quedó sorprendido por la ola de temperaturas extremas en Canadá y el norte de Estados Unidos, que alcanzaron los 50 grados, récord absoluto histórico en Canadá, y que provocaron más de 500 muertes y 250 incendios forestales. Esto está provocado por lo que se conoce como efecto cúpula térmica y una investigación vincula estos hechos con el cambio climático. Una advertencia de lo que puede llegar. Episodios como este, que solo se produce una vez cada 1000 años, pero pueden empezar a observarse cada 5 o 10 años si el calentamiento global alcanza una subida de 2 grados. Es una prueba de que ninguna región está a salvo del calor extremo. Por eso los gobiernos deben aumentar sus esfuerzos para frenar el cambio climático, investigar sus consecuencias y prepararse para afrontar este tipo de situaciones. Un estudio del CSIC advierte de que el cambio climático en nuestro país va a crear condiciones para más incendios más grandes y duraderos. Es urgente poner freno a las emisiones de las que son responsables los grandes monopolios e invertir en la España vaciada, que resulta que es la mejor alternativa contra las consecuencias del cambio climático. Y hasta aquí la actualidad de la semana en menos de 10 minutos. Ya saben, esto es posible por quien nos ve y nos lee. Nos vemos el próximo viernes a las 9 de la noche. Soy Joan Encuñat, esto es 7 días.